Saludos. Hoy la Cátedra de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia nos expone para la asignatura Biología de la Conservación el tema sobre servicios ecosistémicos y medidas de adaptación basadas en ecosistemas para Costa Rica. Mi nombre es Óscar Chacón Chavarría, soy el tutor de la asignatura. Actualmente, los efectos del cambio climático a nivel global son cada vez más palpables. El incremento de inundaciones, tal como lo hemos visto en nuestro país, producto de lluvias cada vez más intensas, así como los cambios de las temperaturas, las migraciones climáticas, la disminución en acceso a servicios ecosistémicos, que no son otra cosa más que los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza a los seres humanos, y que nos ayudan, en este caso, para obtener alimento, protección, regulación contra fenómenos naturales, recreación, así como otras actividades de índole cultural y también fundamentales para el desarrollo de todas las actividades necesarias para el desarrollo social. Es así como la adaptación basada en ecosistemas surge como una estrategia que busca dar respuesta territorial ante el cambio y la variabilidad climática por medio del aprovechamiento de las soluciones que nos brinda la naturaleza, ya sea para ayudar a las personas a reducir los efectos adversos de la variabilidad y el cambio climático, o también para la mejora en la calidad de los bienes y servicios ambientales para su adecuado desarrollo. La asignatura Biología de la Conservación busca brindar a las personas estudiantes todas las herramientas necesarias para la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad. Por ello, conocer la finalidad de enfoques, como por ejemplo el de enfoque basado en ecosistemas, permite tener un acercamiento a cómo relacionar los beneficios sociales, económicos y culturales en torno al eje principal, que es el eje ambiente. A continuación, hoy nos acompaña la especialista en ecología del paisaje, Lindsay Canet de Santi, quien nos brindará mucho más detalle acerca de lo que entendemos por adaptación basada en ecosistemas. Muy buenos días, Lindsay. Muchísimas gracias, Óscar, y muchísimas gracias también a la UNED por esta invitación. Como bien lo decías en tu introducción, hoy vamos a conversar sobre un tema que es realmente importante para el futuro de nuestro planeta y también de la sociedad como la conocemos, que es uno de los abordajes que se está planteando ante la problemática del cambio climático. Entonces, vamos a empezar con esta clase. Muchísimas gracias. Bueno, como bien lo decía Óscar, ¿verdad? Las señales de alerta se vienen dando desde décadas atrás, donde constantemente se viene con el mensaje de que nuestro planeta está entrando en una crisis ambiental, que la degradación del ambiente va a tener consecuencias severas sobre el bienestar humano, muchas de las cuales ya hemos empezado a ver. Por ejemplo, el panel intergubernamental científico de biodiversidad y servicios ecosistémicos, IPBES, en su último informe en el 2019 hizo un llamado urgente ante la crisis planetaria, donde se planteaba que la biodiversidad junto con sus funciones y servicios se está degradando en todo el mundo a una velocidad sin precedentes. Asimismo, el informe del IPCC habla sobre que el tiempo se está acabando. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. El desarrollo resiliente al clima integra tanto la adaptación y la mitigación para promover el desarrollo sostenible para todos. Hace un llamado también a hacer un cambio de fondo en nuestros modelos de desarrollo y en cómo también nos estamos relacionando con la biodiversidad. Y finalmente, la WWF habla de que estamos ante una doble emergencia mundial. Estamos atravesando una crisis tanto climática como de pérdida de la biodiversidad, dos caras que son de la misma moneda y desencadenadas por el uso insostenible de los recursos naturales. Entonces, el mensaje es claro, la comunidad internacional ya tiene sus objetivos, estamos alineados a poder hacerle frente al cambio climático. Dentro de las principales causas que tenemos sobre el deterioro ambiental se presenta el cambio de uso del suelo como la número 1. Estos cambios de uso del suelo se pueden dar por sistemas productivos o también para
las áreas urbanas. Luego tenemos también la explotación directa de los organismos, la contaminación y la proliferación de especies exóticas invasoras. Y todo esto se ve agravado por el cambio climático, que viene siendo un catalizador de estas amenazas no climáticas que juntas desencadenan a veces amenazas que son por mucho mayores y de las que realmente no sabemos hacia dónde pueden desembocar. La pérdida de biodiversidad no solamente es importante por perder en sí a los organismos vivos, ¿verdad? Que tienen un valor intrínseco, sino que estamos perdiendo las funciones que estas especies y estos organismos están cumpliendo dentro del ecosistema, dentro de este engranaje que forma, ¿cómo se llama? Que funciona de una forma perfecta. Entonces, cada especie que desaparece va dejando un espacio que no siempre es ocupado y ahí es donde empezamos a ver un deterioro en los procesos ecológicos. Esta degradación tiene un impacto directo sobre el bienestar humano. Amartya Sen describe que el bienestar humano se entiende cuando un individuo cuando un individuo tiene todos los elementos suficientes para valorar la vida que lleva. Y estos elementos son de 4 tipos. Primero, salud, luego las necesidades materiales, tenemos las relaciones sociales y por último, la seguridad. Estos 4 dependen ya sea de forma directa o indirecta también del ambiente. Entonces, por ejemplo, la salud no solamente es el contar con sistemas de salud que nos permitan atender las enfermedades, sino el gozar de un ambiente que nos contribuya a disminuir el riesgo a enfermedades. También en cuanto a lo que es la provisión de servicios materiales, y la seguridad ambiental, ¿verdad? Esta seguridad de saber que no somos propensos a desastres producidos por el ambiente. ¿De qué depende la provisión de estos servicios? Bueno, en primera instancia, cuanto mayor es la riqueza de especies, se dice que mayor es la magnitud de algunos de los procesos de los ecosistemas, es decir, mayor probabilidad de interacción entre los elementos de un ecosistema y por ende mayor va a ser la capacidad de proveer servicios. Ahora, esto a su vez depende también del estado de la conservación de esta biodiversidad. Entonces, biodiversidad que tiene alta capacidad de proveer servicios, si se encuentra en una buena salud, pues entonces su calidad y cantidad de servicios va a ser adecuada. Pero si está degradada esta biodiversidad, se va a ver, también se va a reflejar en cuanto a su capacidad para proveer servicios y en la calidad de servicios que provee. Entonces, por un lado tenemos los procesos ecológicos, que son todas las interacciones que existen entre los elementos que conforman un ecosistema, como por ejemplo la dispersión de especies, de semillas, tenemos también la polinización, todas las acciones que hacen para alimentación, las dinámicas de depredador-presa, ciclos de nutrientes, etcétera, etcétera. Todos estos procesos ecológicos, cuando son aprovechados por la sociedad, se transforman en servicios ecosistémicos. Y como bien lo dijo Oscar al inicio, tenemos 4 tipos de servicios. Unos que son de suministro, por ejemplo, lo que es alimento, leña, medicinas, agua. También tenemos la regulación, como lo que ocurre, por ejemplo, en la regulación del clima o por ejemplo, la regulación, la ayuda a mitigar inundaciones o las funciones que cumplen los manglares en la costa, ¿verdad? Que ayudan a disminuir la erosión de la línea de costa. También tenemos los culturales que están asociados por ejemplo, con la recreación y también con un sentido de pertenencia. Y finalmente tenemos un grupo que no siempre es el primero en mencionarse, pero que sí es la base de todos los demás,
que como su nombre bien lo indica, son los servicios ecosistémicos de tipo base, que son todos los ciclos que ocurren en los ecosistemas y que son la base de los mismos. Entonces, es importante aquí el mensaje, ¿verdad? Tenemos los procesos ecológicos que ocurren a partir de las interacciones de los elementos que conforman un ecosistema y que cuando estas interacciones son aprovechadas, estos procesos son aprovechados por la sociedad, se transforman en servicios ecosistémicos que a su vez están relacionados con el bienestar humano. Ante la crisis planetaria del cambio climático, hay dos tipos de grandes medidas que se están tomando a nivel mundial. Uno, que son las que tienen que ver con mitigación y otras que son las que tienen que ver con la adaptación. En el caso de la mitigación, son todas las acciones que están buscando disminuir los gases de efecto invernadero, que son los que están alterando la climatología del planeta. Todo esto tiene que ver, digamos, no solamente con disminuir emisiones, sino también con la transferencia de tecnologías que sean tecnologías amigables con el ambiente, bajas en emisiones, etcétera. Y por otro lado tenemos la adaptación. La adaptación es hacerle frente a lo que ya es inevitable como parte de las consecuencias del cambio climático. Entonces, dentro de la adaptación, hay diferentes enfoques también de adaptación. Por ejemplo, tenemos la adaptación de medidas duras, que es, por ejemplo, construir infraestructura que nos ayuden a mitigar esos impactos, por ejemplo, en inundaciones, o también otros sistemas que nos ayuden a almacenar agua ante sequías, etcétera. Pero tiene que ver con lo que es la infraestructura dura, la infraestructura gris. Y tenemos otro tipo de adaptación que están basadas en soluciones de la naturaleza, que es lo que se conoce como adaptación basada en ecosistemas. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas es el uso de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas que estos generan, que la biodiversidad nos genera, como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los impactos adversos del cambio climático. Entonces, aquí el rol de servicios ecosistémicos es fundamental para la adaptación basada en ecosistemas. Se dice que la adaptación debe cumplir 3 criterios. Uno, que ayuda a las personas a adaptarse al cambio en el clima. 2, lo hace mediante el uso activo de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Y 3, en el contexto de una estrategia de adaptación general. O sea, la adaptación basada en ecosistemas es solamente un componente más de todas las soluciones que como sociedad debemos de adoptar ante el cambio climático. ¿Para qué sirve? Bueno, en primera instancia, AVE, como se le conoce, nos ayuda a que las personas se adapten al cambio climático reduciendo el riesgo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un riesgo a sequías, entonces a través de las soluciones basadas en naturaleza podemos tratar de mitigar que este impacto no sea tan fuerte. ¿Para qué es? Para que las poblaciones más vulnerables y con alta dependencia de la biodiversidad puedan mantener sus medios de vida. Entonces, AVE está principalmente enfocada a aquellas poblaciones vulnerables que tienen una fuerte dependencia, ya sea para sus medios de vida o para su sobrevivencia, de la biodiversidad. Y luego, ¿cómo se hace? Se hace mediante el uso activo de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. Y es un enfoque con medidas a escala local que está enmarcado dentro de un contexto de paisaje. Entonces, si AVE bien ayuda a las familias puntualmente, para que pueda suceder, tiene que haber un manejo de todo el contexto del paisaje. Ok, entonces, antes de entrar a nuestra segunda parte, mi colega Oscar les tiene un video que vamos a ver a continuación.
Gracias, Lindsay. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de adaptación no solamente nos estamos refiriendo a procesos que nosotros como seres humanos podemos implementar en torno hacia la Ujú. biodiversidad, sino que la naturaleza misma por sí sola ya ha venido generando procesos adaptativos a lo largo de la evolución geológica de nuestro planeta. Un ejemplo de ello es lo que sucede con el bosque seco de Costa Rica. Y a continuación, en el siguiente video, veremos un extracto de lo que ocurre en esta perspectiva. Estamos en el corazón del bosque, en Guanacaste, Costa Rica. Aquí, el agua abraza, fluye y organiza la vida. En las faldas de la cordillera volcánica de Guanacaste nace el caudaloso río Tempisque. Recorre y nutre a gran parte de la provincia de Guanacaste para desembocar en el Golfo de Nicoya. Mar y costa recorren esta singular región. Bosques a gran altitud también forman parte del paisaje y de los ecosistemas en esta provincia. Extensos humedales llenos de vida son refugio de aves acuáticas residentes y migratorias. Son sitios Ramsar, humedales de importancia mundial y referentes de conservación a nivel mundial, pues albergan grandes concentraciones de diversas especies de aves acuáticas, algunas de ellas en peligro de extinción. Amplias llanuras también matizan el paisaje. Y las sabanas arboladas son muy comunes. El bosque seco, característico de Guanacaste, es uno de los ecosistemas más amenazados de la región neotropical. Las plantas se desprenden de las hojas en el periodo de escasez de agua. Para adaptarse a estos cambios, las plantas han evolucionado a través de miles de años. Muchas poseen espinas, púas o tallos suculentos para evitar grandes pérdidas de agua. Y pocos meses después, con la llegada de las primeras lluvias, el bosque seco reverdece.
Bueno, vimos en este video, ¿verdad?, cómo la naturaleza también tiene sus propios mecanismos para ser resiliente ante el cambio climático y adaptarse. No obstante, esto es posible solo si la dejamos adaptarse, es decir, si detenemos las presiones las amenazas que estamos generando sobre ellas. Ok. Así como los corredores biológicos son una solución basada también en la naturaleza, ahorita les vamos a mostrar un estudio de casos sobre una investigación que realizamos Oscar y yo en la zona norte de nuestro país. Y lo que queríamos era poder determinar cómo el cambio climático estaba afectando dos servicios ecosistémicos que se consideran claves en la zona, que ya les vamos a contar, y, y qué medidas podíamos implementar para hacerle frente dentro de este territorio. Entonces, los servicios ecosistémicos que nosotros analizamos fue, por un lado, producción de agua y, por otro lado, fue la retención de sedimentos. Ahí utilizamos el programa Invest. Invest es un programa que nos ayuda a poder generar modelos predictivos sobre dónde podríamos estar viendo los principales impactos del cambio climático en servicios ecosistémicos determinados. Y dentro de su paquete tiene varios tipos de modelos. Nosotros utilizamos el modelo de SWY, que es para provisión estacional del agua, y utilizamos también el SDR, que es el modelo de retención de sedimentos. Ok, en el primer caso, el modelo SWY, este nos permite predecir la cantidad de agua en un área durante diferentes estaciones del año, como pueden ser, ¿verdad?, la estación seca y la estación lluviosa. Y le puede permitir a los gestores tomar decisiones informadas sobre el uso del agua y la implementación de prácticas de conservación del agua que garanticen una gestión sostenible de este recurso, que nos permita, ¿verdad?, poder contar con una seguridad hídrica. Por su parte, el modelo SDR se utiliza para evaluar la eficacia de las prácticas de gestión de la cuenca en cuanto a lo que es la reducción de la erosión y la sedimentación en ríos y otros cuerpos de agua. Le permite a los gestores determinar las áreas donde se están produciendo más sedimentos y concentrar sus esfuerzos en la aplicación de prácticas que permitan la conservación del recurso suelo. Entonces, dentro de estos dos modelos se pueden evaluar diferentes variables. Nosotros, para el modelo SWY, evaluamos lo que era el flujo rápido y también la recarga local. En el caso del Quick Flow, el supuesto de este índice es que los eventos mensuales de lluvia causan precipitaciones sobre el paisaje. Las características de la cobertura y el tipo de suelo van a determinar la cantidad de lluvia que cae en la superficie de la tierra y que se escurre rápidamente en lugar de infiltrarse en el suelo. En el caso del de recarga local o BRI, parte del supuesto de que las precipitaciones que no se escurren como flujo rápido y que no son evapotranspiradas por la vegetación en un determinado píxel se infiltran en el suelo para convertirse en recarga local. Este se calcula en una escala de tiempo anual, pero los datos se requieren que sean mensuales en cuanto a la precipitación. Entonces, tenemos aquí estos dos modelos que utilizamos para poder hacer la evaluación. Entonces, nosotros partimos de esto que ustedes ven acá, es lo que se conoce como una cadena de impacto. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que lo que puede estar ahorita sucediendo o lo que se predice que vaya a suceder es, por ejemplo, el incremento en las lluvias y también una disminución en las lluvias. Se sabe, ¿verdad?, que el cambio climático va o ya está cambiando los patrones
de las estaciones. Entonces, puede ser que nosotros percibamos, o sea, puede ser que caiga la misma cantidad de agua en un año determinado, pero la forma en la que estas lluvias se distribuyen a lo largo del año no es la misma. Entonces, podría ser que estemos viendo mayores periodos con fuertes lluvias y periodos más extensos de sequías. Entonces, por un lado tenemos el incremento en las lluvias y por otro lado tenemos la disminución en las lluvias y por ende el incremento en las sequías. Entonces, esto genera un peligro que puede ser el incremento en las lluvias, en la intensidad de las lluvias, ¿verdad? También el incremento en los periodos de sequía y también un incremento en las temperaturas, que a su vez interactúa con los elementos que están expuestos, como son las personas, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, los medios de vida, los sistemas productivos, la infraestructura, etc. Entonces, esta interacción entre el peligro y la exposición nos da el riesgo. Entonces, podemos tener un riesgo por el incremento en deslizamientos que va a impactar, ¿verdad? Tal vez sobre poblaciones humanas. Podemos tener un riesgo por el incremento en inundaciones que puede afectar la infraestructura, las poblaciones, los sistemas productivos. Y por otro lado, tenemos un análisis de la sensibilidad, que es parte de los análisis de vulnerabilidad sobre los servicios ecosistémicos. Dentro de este escenario que estamos partiendo, ¿cómo se va a comportar estos servicios ecosistémicos? ¿Van a aumentar o disminuir estos riesgos? Entonces, a través de la investigación que realizamos, a través del modelo primero del SWY, nosotros evaluamos lo que era el flujo rápido y la recarga total en el paisaje. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que el flujo rápido son las lluvias que caen y que se escurren, ¿verdad? Que tienen un impacto también en la erosión. Y luego tenemos la recarga local, que es el agua que logra infiltrarse al suelo y que es almacenada posiblemente en los acuíferos. Y luego, para el modelo SDR, lo que nosotros evaluamos fue la pérdida anual de suelo, o sea, en dónde estamos perdiendo la mayor cantidad del recurso suelo, y la exportación, es decir, por dónde se están yendo estos sedimentos. Entonces, el proceso metodológico que nosotros seguimos fue relativamente sencillo, y consistió primero en hacer una recopilación y ajuste de la información requerida, que tal vez es uno de los pasos más complejos, porque va a depender de la calidad y cantidad de datos que nosotros podamos obtener, así va a ser la calidad también de resultados. Lamentablemente no siempre es posible tener todos los datos que se requieren. Luego tuvimos un paso 2, que era la construcción de la línea base. Esta construcción de la línea base se basó en información de las estaciones meteorológicas que hay dentro de la zona, pero como la representatividad tampoco era la adecuada, nos tuvimos que apoyar en las bases mundiales de Worldclim para generar este histórico y darnos cuenta cómo se había estado también comportando, cómo estaría al día de hoy, que es nuestra línea base, ¿verdad? Al 2020, cómo están estas variables. Y luego el paso 3 tenía que ver con los modelos de INVES, en donde nosotros corrimos estos dos modelos utilizando, ¿verdad?, la línea base, y luego lo corrimos con escenarios futuros de cambio climático, que utilizamos un escenario intermedio. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay diferentes escenarios, algunos más catastróficos, otros más optimistas. Bueno, nosotros somos mesurados y decidimos utilizar el intermedio. Y finalmente con esto podíamos identificar cuáles eran las áreas que se iban a ver con mayor impacto entre el 2020 y el 2050.
Entonces, en cuanto a lo que es el sistema de producción hídrico, nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, que en la generación del servicio intervienen 4 factores, uno que es el clima, otro que es la geomorfología, el tercero que es la topografía y el cuarto que es la cobertura vegetal. Todo esto puede interactuar entre sí, interactúa y nos determina entonces cuánto es la provisión de agua que podemos tener. El agua que fluye a través del paisaje puede tomar varios caminos. Por uno, se puede evaporar, por otro puede almacenarse de forma, ¿verdad?, en el suelo, y el otro también fluir a través de cuerpos de agua. Según la Dirección de Cambio Climático en nuestro país, en los últimos años se ha experimentado una disminución generalizada en la capacidad hídrica y a causa de una mayor variabilidad climática. Bueno, eso ha sido el histórico. Ahora, lo que nosotros pudimos determinar, que aquí quisiera que tal vez Oscar nos apoye un poco con lo que es la interpretación de los mapas. Aquí es lo que tendríamos en impacto en el primer modelo entre el 2020 y el 2050 para el flujo rápido, ¿cierto, Oscar? Sí, totalmente de acuerdo, Lince. Nada más para recapitular y entender un poquito más el contexto, hay que tomar en cuenta que esto que estamos teniendo ahorita en pantalla son escenarios potenciales. Principalmente la imagen que está al lado derecho de la pantalla es un escenario potencial basado, como bien Lince estaba explicando ahorita, a partir de esos posibles pronósticos de lo que podría llegar a ocurrir desde el punto de vista del clima en este territorio en específico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? A partir de lo que Lince nos estaba comentando, ¿qué significa flujo rápido? O sea, que son esa agua que se encuentra a nivel superficial, que lo podríamos transformar nosotros de una manera muy sencilla, como que pueda ser un cauce o un sistema léntico, una laguna, laguneta o un ecosistema de humedales que se encuentra en el territorio. O sea, que es agua que se encuentra en movimiento a velocidades distintas, pero no se está infiltrando. Esa es la gran diferencia con respecto al otro tipo de resultado que obtenemos con este primer modelaje. Entonces, en primera instancia, estamos obteniendo en esta figura que está del lado izquierdo de la pantalla, en colores azul y celestes, todos aquellos sitios que presentan características para que puedan tener agua a nivel superficial, sea que esté en movimiento o que esté movimiento rápido o movimiento muy lento, como pueden ser los sistemas lagunares, por ejemplo. Y podemos observar en la derecha de la pantalla cómo para el 2050 se estima que puede haber un incremento bastante sustancial, si lo vemos desde el punto de vista solamente visual, en este caso con estas figuras, para el 2050. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Con posibles mayor cantidad de inundaciones que se puedan presentar dentro del territorio, que puedan afectar entonces poblaciones no solamente sociales o humanas, sino que también ecosistemas mismos que puedan verse degradados y que posteriormente entonces también los seres humanos nos veamos sometidos bajo algún otro tipo de susceptibilidad o riesgo ante algunos otros tipos de procesos, como por ejemplo el mismo arrastre de los sedimentos que se vayan a depositar agua hacia abajo y que las comunidades que se encuentran en los terrenos muchísimo más bajos o cercanos a costa puedan estar sometidos bajo una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, en síntesis aquí, Lynn, para terminar, solamente aquí lo que estamos observando es entonces ese proceso de pronóstico de la evolución de la cantidad de agua a nivel superficial. Aquí podríamos decir, Oscar, que, ¿verdad? O sea, dentro de un marco académico, ¿verdad? Porque no podemos tampoco hacer aseveraciones de ese tipo, pero dentro de este marco académico, nosotros podríamos entonces estar diciendo que esta gran cantidad de flujo rápido, estos incrementos son producto de también de estos cambios en los patrones de lluvia, donde vamos a ver periodos de lluvia muchísimo más intensos. ¿Cierto, totalmente, Oscar? Totalmente de acuerdo, sí. Aquí hay que tener en cuenta lo que decía al inicio, aquí estamos hablando de escenarios, ¿verdad? Esto no significa que sea la realidad de lo que pueda llegar a ocurrir en el 2050. Tampoco significa que lo que tenemos en la imagen de la derecha es lo que va a estar constante en el territorio.
¿verdad? Porque eso puede ser en un momento dado del año, ¿verdad? Que va a estar condicionado con esa intensidad de las lluvias del momento, que puede ser muy variable, muy dinámica esa condición de precipitación en el territorio, pero que puede llegar a presentarse en ese sentido. Entonces, desde la perspectiva de la planificación y la gestión territorial, nos lleva a nosotros a ya tener una alerta de dónde potencialmente se podrían llegar a presentar esos incrementos de la cantidad de agua a nivel superficial y por tanto deberemos de implementar diferentes tipos de acciones en torno a la adaptación. Por ejemplo, algún sistema de alerta temprana o que se implementen movilizaciones. En dado caso, el punto más extremo podrá ser la movilización de comunidades. Eso siendo lo más extremo. Pero antes de llegar a esa etapa debemos de tener en cuenta que hay posibles procesos intermedios necesarios que se puedan implementar. De acuerdo, Oscar, muchísimas gracias. Tal vez entonces me apoyas también con la siguiente filmina, que son los resultados de la recarga local, que es totalmente contrastante con lo que nosotros vimos en la filmina anterior. Entonces, te dejo el espacio. Es muy curioso, porque bueno, este espacio, si vemos ahí los nombres que tal vez nos hagan referencia de dónde está ubicado este territorio, hablamos de Sarapiquí, el sector de Maquenque y demás, ¿verdad? Que históricamente se han caracterizado por ser sitios que difícilmente falte el recurso hídrico, ¿verdad? Y desde todas las perspectivas, no solamente para el consumo, sino para riesgos y para el desarrollo de todas las actividades que desarrollamos nosotros como seres humanos, inclusive a nivel de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces es muy curioso y contrastante el poder pensar o tener una idea potencial de que en un futuro no tan lejano, porque estamos hablando de 2050, eso está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Totalmente, podemos estar hablando de un escenario potencial como se visualiza en la imagen de la derecha, donde esos pequeños parchecitos en color verdecito significan aquellos espacios donde todavía las características del territorio podrían permitir que el agua se siga infiltrando. Cosa contrastante de lo que tenemos en la imagen de la izquierda, de lo que nos significa el hoy, al 2020, qué es lo que está ocurriendo en el territorio, que se caracteriza por ser parte todavía de la estribación más de lo que podríamos llegar la gran cuenca del San Juan, ¿verdad? Que es históricamente caracterizado por presentar condiciones óptimas para la infiltración y bueno, tener ese gran marco de presencia de recurso hídrico a nivel del subsuelo. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos observar cómo todos esos colores en verdes, agua, más o menos significan esa capacidad de infiltración que tiene en este momento el suelo. Pero esta capacidad de infiltración no solamente va a estar condicionada a la cantidad de lluvia que tengamos, sino que también va a estar directamente relacionada con el tipo de vegetación que esté presente en el territorio. No es lo mismo a que tengamos un espacio totalmente impermeabilizado, como por ejemplo puede ser una ciudad donde las aguas se van a canalizar con un sistema municipal para que puedan seguir su camino, pero ya no van a tener la capacidad de infiltrarse, a que tengamos un panorama totalmente extremo donde la vegetación, bosque, por ejemplo, se pierda y por tanto entonces esa capacidad de aireación del suelo se pierda también y que los poros que tiene el suelo se vayan compactando cada vez más y que impida entonces, por tanto, la capacidad de infiltración. Sí, este realmente es un tema que es alarmante. Recuerdo cuando tuvimos estos resultados que fueron tristes, realmente porque, como bien dice Oscar, o sea, la zona norte de nuestro país es una de las zonas de mayor producción, ¿verdad?, agropecuaria, y a su vez es una de las zonas que presenta mayor también índice pluvial, ¿verdad? Su riqueza hídrica no se cuestiona. Y entonces estamos viendo que por un lado, las intensas lluvias van a generar que esta zona que ya de por sí sufre de constantes inundaciones y ¿cómo se llama? Y deslizamientos pueda verse todavía más propensa. Y estamos viendo, por otro lado, otro escenario que contrasta totalmente, que son las sequías, ¿verdad? Sepamos que que estamos viendo acá es fundamental en el ciclo hídrico para poder almacenar agua que luego es utilizada, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino también por la biodiversidad. Y si estamos obteniendo en algunas zonas este solo es un fragmento del paisaje, pero de todo el paisaje estamos incluso obteniendo datos negativos de infiltración. ¿No, Oscar? Sí, totalmente. Bueno, para eso lo que conversábamos hace un ratito, ¿verdad? La importancia de pensar no solamente a nivel
local de una finca, de qué podemos implementar dentro de la finca, sino que aquí tenemos que tener una visión de paisaje, ¿verdad? Para poder contextualizar realmente lo que ocurre y lo que podría llegar a ocurrir en el tiempo, para tomar esas medidas no locales, no cantonales, no administrativas, no políticas, sino que tienen que ser realmente medidas que estén adaptadas, como bien dice la temática que nos tiene hoy aquí, a ecosistemas. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, exactamente. Entonces, bueno, siguiendo, digamos, esto fue con lo que tenía que ver con el modelo de producción hídrica. Aquí también podemos detenernos y hablar muchísimo más, pero ahorita les quiero mostrar también lo que son los otros resultados del otro modelo, que es el de servicios ecosistémicos, que aquí Oscar también les adelantaba un poco, ¿no? Aquí es importante que nosotros sepamos que el retención de sedimentos sucede cuando la material del suelo son desplazados o removidos de su lugar original por agentes externos como el agua, el viento o la misma gravedad, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros conocemos como erosión. La capacidad que tienen los paisajes para retener estos sedimentos es el servicio ecosistémico de retención. Ahora, los procesos hidrometeorológicos son los principales responsables de la sedimentación y la erosión del suelo. En paisajes degradados, una pérdida generalizada del recurso suelo podría causar, por un lado, la pérdida de la capa fértil del suelo, ¿verdad? Que es la que tiene todos los microorganismos y donde están sucediendo muchos de estos servicios base, ¿verdad? Que son los ciclos de nutrientes, de descomposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y que gracias a esto nuestros suelos son productivos. Es lo que hace que nuestros suelos estén vivos. Disminuye la capacidad de retención del agua y de nutrientes del sedimento, que ya Oscar también les comentaba, la degradación de la calidad del agua por acumulación de sedimentos y la degradación de ecosistemas dulceacuícolas y marino-costeros, así como impactos negativos en la diversidad de microorganismos y el incremento de procesos de desertificación. Entonces, esta filmina nos gusta mucho a Oscar y a mí porque ejemplifica de forma muy sencilla lo que él les acaba de explicar, que es, por ejemplo, cuando tenemos un paisaje que no está degradado, ¿verdad? Que las condiciones, o sea, que su biodiversidad tiene una salud óptima. Sucede todo esto que les comentábamos, ¿verdad? Que cuando llueve la vegetación ayuda a infiltrar el agua en el suelo y a mantener esta humedad que es necesaria para mantener la capa fértil, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos alterado el ciclo hídrico, lo que está sucediendo, y además de esto tenemos la amenaza de cambio de uso del suelo, es decir, tenemos un paisaje degradado, cuando esta lluvia cae y no encuentra esta esponja de vegetación que le ayuda a infiltrarse en el suelo, empieza a haber este flujo rápido que se lleva la capa fértil. Entonces, esta capa, cuando se expone nuevamente a estos periodos de sequía intensos, se va impermeabilizando, se va cerrando. Y entonces, esto hace que pierda su capacidad de infiltrar y también que pierda su biodiversidad de organismos. Entonces, realmente es un problema grave. Ahora, el suelo que estamos perdiendo se va por los cuerpos de agua, generando sedimentación, contaminación del recurso hídrico y también alteración de los ecosistemas dulceacuícolas. Lo que nosotros pudimos observar, Oscar, tal vez aquí sí me ayudas a explicar un poco también los resultados del modelo de pérdida de sedimentos. Claro, más o menos estábamos conversando y precisamente en la diapositiva anterior lo mencionabas muy bien. Esta condición de variabilidad y cambio climático y esa posibilidad de que tengamos modificación en los patrones de lluvia no solamente significa posibles mayores inundaciones o disminuciones de capacidad de recarga de recurso hídrico dentro de un acuífero, sino que también significa una serie de impactos adicionales que van a estar relacionados con esa misma posibilidad de presencia o no de un tipo de vegetación u otro, ¿verdad? Como es en este caso la generación de la pérdida de suelo, que va a estar condicionada así
claro, desde luego con diferentes factores ambientales, como por ejemplo la precipitación, pero claro, sí, la precipitación, perdón, pero que también va a estar condicionado con esa posible presencia de vegetación que pueda impedir que la gota caiga directamente sobre el suelo y que por tanto entonces vaya a generar el desprendimiento de material parental o suelo y que por tanto también tenga la migración aguas hacia abajo, sino que también va a estar condicionado esta posibilidad de pérdida de suelo con otra serie de factores ambientales y climáticos de importancia que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el incremento en la velocidad y el tipo de viento que pueda estar presente dentro del paisaje mismo, ¿verdad? Como otro agente erosivo. Igual existen muchos otros agentes erosivos, como por ejemplo la misma química del suelo que pueda estar generando la degradación del material parental y vaya generando partículas cada vez más pequeñas y más fáciles de trasladarse por diferentes medios, por ejemplo, el viento o en este caso el recurso hídrico. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos observando por acá? Esta figura lo que nos muestra a nosotros es también el panorama de qué ocurre actualmente en el año 2020 y qué potencialmente podría llegar a ocurrir en el año 2050 desde la perspectiva de la pérdida de ese factor ambiental que es el suelo, ¿verdad? Que es fundamental para el desarrollo del resto de actividades que llevamos a cabo nosotros como seres humanos. Entonces, podemos observar cómo en ambas figuras tenemos colores distintos al verde. Vamos a fijarnos aquellos que son anaranjados y aquellos que son de tipos cafés también, como cada vez más para el año 2050 se pueden identificar algunos otros sitios que anteriormente en el año 2020 no estaban. ¿Y qué significa esto? Significa entonces que estamos ante un escenario potencial de mayor cantidad de pérdida de suelo fundamental para el desarrollo de las actividades que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Y que en la siguiente figura vamos a poder también observar no solamente cómo puntualmente dónde se presenta esa pérdida del suelo, sino que en esta otra nos muestra cómo es el proceso del traslado de ese suelo que se está perdiendo. Y que esto tiene una serie de impactos no solamente en el sitio donde se perdió el suelo, sino también aguas hacia abajo. Porque, por ejemplo, en sitios donde hídricamente es importantísimo los cauces dentro del paisaje para el traslado mismo de las personas, desde el punto de vista de la recreación, que hablábamos al inicio con los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Siendo uno de los paisajes más ricos desde el punto de vista de la utilización de los diferentes canales que tenemos en este sector del territorio nacional para la visitación de Tortuguero, la visitación de Barra del Colorado, la visitación de la misma sector para poder llegar a la zona fronteriza por medio del río Sarapiquí, por mencionar uno de los tantos, ¿verdad? Es importantísimo ver cómo entonces las acciones que nosotros, adicional de la condición climática, que nosotros realizamos como seres humanos, inciden sobre lo que ocurre aguas abajo en la cuenca. Y bajo esta perspectiva, pues el desarrollo de la sedimentación va a tener un impacto mayor cada vez en aguas más bajas. Excelente, Oscar. Ahí vemos cómo estos dos servicios, ¿verdad?, interactúan entre sí. A la vez impactan también otros servicios y los medios de vida, porque por un lado, bueno, vos lo dijiste, ¿verdad? El servicio de transporte ya ha tocado en Tortuguero, no sé cuántos de ustedes han podido navegar últimamente por los canales de Tortuguero y toca a veces bajarse y empujar la lancha porque queda atorada en un banco de ¿cómo se llama?, de sedimento. Y eso no solo afecta la navegación, sino también, por ejemplo, el hábitat de los manatíes, ¿verdad? Porque sube el suelo, ¿verdad? La sedimentación se deposita, entonces ¿cómo se llama? La profundidad disminuye y ya de por sí las embarcaciones suelen a veces chocar con los manatíes y esto se va a ver todavía exponenciado. Por otro lado, mucha gente depende también de la pesca en la zona norte como un medio de subsistencia también, como parte de la seguridad alimentaria, de estos servicios de provisión de alimento. Se pueden ver también estas poblaciones disminuidas por la contaminación de sedimentos de sus cuerpos de agua. ¿Qué más? El turismo, como bien decías vos, al perder también la capa productiva del suelo, podemos estar perdiendo la capacidad de producción de esta zona, no solamente porque el suelo está degradado, sino porque también tenemos menos agua disponible para... es
un efecto en cadena. Totalmente. Y de hecho, bueno, hay acciones, y ahorita lo mencionarás, Lindsay, hay acciones muy específicas y muy sencillas que nosotros podemos implementar para tratar de disminuir estos impactos, ¿verdad? Mencionabas ahorita la condición de los canales de tortuguero. Recientemente, yo que estuve por allí, una de las medidas que proponen en este caso las autoridades es la disminución en la velocidad del traslado de estas embarcaciones, ¿verdad? Pero cuando vemos que también hay de la mano procesos que no podemos dejar, no podemos obviar, como por ejemplo la necesidad de tener cada vez más clientes que trasladar en un menor tiempo. Eso me significa a mí como operador un posible ingreso económico o no, y que eso va a condicionar entonces las condiciones sociales y económicas de mi familia. Sin embargo, al tomar en cuenta de que si nosotros estamos generando o colaborando en el proceso de la degradación del mismo ecosistema, estamos generando también un impacto mayor sobre esa posibilidad de acceso a condiciones socioeconómicas para mi familia, para mi comunidad. Así es. Bueno, sigamos entonces adelante, Oscar. Ahorita vuelvo a molestarte. Entonces, ante este escenario más o menos que pudimos tocar de forma muy breve y también en solamente un pequeño sector de todo el gran paisaje sobre el que hicimos el estudio, nosotros propusimos 4 tipos de medidas de adaptación basada en ecosistemas. El grupo A tiene que ver con la conservación de las áreas claves para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pensando en esos 2 servicios ecosistémicos, ¿verdad? Luego tenemos las medidas de tipo B, que son las que tienen que ver con la restauración y o rehabilitación de ecosistemas degradados claves en la provisión de estos servicios ecosistémicos. Luego tenemos el 4, que tiene que ver con el manejo activo de la biodiversidad para medios de vida resilientes ante el cambio climático, y el último, que es el manejo del paisaje productivo. Ok, estos son 4 grandes grupos que albergan una serie de prácticas dentro de ellos. Estas prácticas sí son específicas para cada territorio, para cada unidad de manejo que puede ser una finca, y va a variar según las condiciones sociales y ambientales. Entonces, en términos generales, a nivel de paisaje, nosotros manejamos estos 4 grandes grupos. Ahora, ¿dónde? Permítame un momento. Ahora, ¿dónde es que hay mayor potencial para implementarlos? Bueno, el programa INVEST nos ayuda también a identificar cuáles son las áreas que tienen mayor potencial para la implementación de estos tipos de medida. Oscar, tal vez acá también me das una mano. Sí, parte del proceso de planificación y gestión territorial tiene que responder una serie de preguntas que son fundamentales, ¿verdad, Lynn? Una de ellas es primero el poder conocer qué es lo que tenemos. No podemos planificar y no podemos gestionar lo que no sabemos que tenemos, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que debemos de tomar en cuenta. Una segunda pregunta, si fuésemos a resumirlo esto en 3 grandes preguntas, diría que la segunda es ¿qué queremos? O bajo qué queremos implementar nosotros. De ahí entonces viene también el escenario potencial de lo que nosotros hicimos en este tipo de ejercicio de modelar 2 tipos de servicios ecosistémicos específicos para este territorio, porque estos son tal vez los 2 más grandes que podría tener impacto desde el punto de vista de implementación de acciones para el territorio. Sin duda, otro territorio tendrá otros distintos, ¿verdad? Entonces esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que también es fundamental, es ¿dónde y cómo vamos a hacer esas acciones? ¿Verdad? Entonces estas imágenes que tenemos ahorita nosotros aquí presentes nos muestra el dónde, qué es lo que tenemos nosotros para poder implementar esas posibles acciones ya específicas dentro del territorio. Entonces aquí tenemos el mismo paisaje que estábamos viendo anteriormente, pero vemos 2 escenarios diferentes de donde tenemos realmente un área potencial, que son esos colores cafés o amarillos, para poder implementar las acciones.
o sea, donde podremos llegar a tener una mayor concentración de posibles medidas de adaptación basadas en ecosistemas para tratar de disminuir estos impactos relacionados con los dos servicios ecosistémicos. El caso de la imagen que está a la derecha de la pantalla, igual podemos ver lo mismo, solamente que una cantidad menor, y esto va a estar dado, como decía anteriormente, a partir de esa cantidad de medidas que potencialmente pueden estar respondiendo a una situación en específico. De acuerdo, Oscar. Aquí entonces, digamos, nosotros entonces, y Oscar toca un aspecto que es clave. O sea, realmente la adaptación basada en ecosistemas no presenta nada que no hayamos visto antes, son soluciones basadas en naturaleza, donde estamos hablando de conservación de sitios claves, donde estamos hablando de restauración de áreas degradadas, donde estamos hablando de manejo sostenible de la biodiversidad, y mejorar los sistemas productivos, ¿verdad? Para que sean más amigables. O sea, esto es lo mismo. Pero lo que sí es importante y es clave es el dónde. El dónde. El saber en dónde implemento yo un tipo de medida es lo que nos va a dar el éxito o no en las acciones que ejerzamos. Por eso este paso es fundamental. Entonces, ¿qué tipo de medidas estaríamos nosotros, de prácticas, dentro de estas medidas estaríamos, digamos, como propiciando? Por ejemplo, un manejo efectivo de las áreas protegidas que ya estén en la zona. O sea, el hecho, recordemos, de que existan áreas protegidas no quiere decir que la biodiversidad esté siendo conservada de forma efectiva, ¿no? Muchas de nuestras áreas protegidas están realmente limitadas en cuanto a su operación y eso disminuye su capacidad de poder atender, ¿verdad?, las necesidades en cuanto a conservación. Entonces, lograr promover una mejor conservación de estos sitios que ya están establecidos es fundamental. Hablamos también, por ejemplo, de la restauración de áreas degradadas, como por ejemplo bosques de galería, ¿verdad? Que ayudan también a mitigar un poco los peligros del clima. Hablamos también de promover medios de vida que utilicen más el manejo inteligente de la biodiversidad. Por ejemplo, podríamos estar pensando en que para seguridad alimentaria, esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Podamos apoyarnos más en lo que los bosques en sí nos dan, muchos de los alimentos que antes consumíamos y que se han ido dejando de lado y que todavía son muy valiosos para la alimentación. Entonces, el dónde implementarlo es básico, ¿cierto, Oscar? Totalmente, Ili, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, cuando hablamos de implementación o de proponer algunas medidas de adaptación basadas en ecosistemas, no estamos hablando de hacer un proceso de transformación de uso de suelo. O sea, de que si tenemos una zona agrícola, transformarla a bosque. No, porque eso no es sostenible tampoco desde el punto de vista ni social, ni económico, ni tampoco ecológico, ¿verdad? Pero sí es importante que hay que tomar en cuenta que todas las medidas tienen que ser adaptativas también. Sí. De acuerdo a las características que tengamos dentro del territorio, de las condiciones socioeconómicas que tenemos dentro del paisaje. Bien mencionabas un ejemplo muy claro, el caso de las áreas de protección de los cauces y de las nacientes, por ejemplo, dentro de las mismas zonas de captación del recurso hídrico, esas sí deberían de tener una orientación más cercana hacia lo que es la protección. Sin embargo, bueno, aquellos otros territorios que están en este momento destinados, qué sé yo, por ejemplo, para el desarrollo agropecuario, pueden tener una combinación de posibles medidas que sigan manteniendo ese tipo de desarrollo social económico, pero que también sean muchísimo más sostenibles. Claro, aquí es donde hablamos, por ejemplo, de los planes de finca, ¿verdad? Que operaría dentro del cuarto tipo de medidas de adaptación basadas en ecosistema, que es manejo del agropaisaje, donde, por ejemplo, en este plan de finca estaba viendo un tipo de surcos que se construyen en el suelo para disminuir ese flujo rápido, ¿verdad? Para darle chance a que el agua se pueda ir infiltrando de forma más lenta. Eso, digamos, un tipo, por supuesto, siempre el arborizar, ¿verdad? Reverdecer el paisaje es como lo primero a lo que apostamos, pero también hay otros tipos, ¿no? Y aquí es donde nosotros lo vemos. Entonces, claro, tienes toda la razón, Oscar. Claro, y no tenemos que hacernos idea que tampoco que estas medidas de adaptación son meramente para zonas rurales y que en ciudades no podemos hacer nada.
totalmente erróneo. En ciudades también podemos implementar actividades que vayan de la mano hacia esa sostenibilidad. Una acción, por ejemplo, ya lo decías ahorita, acerca de reverdecer las ciudades también, el hacer siembras de árboles que sean aptos para ciudades, que eso es muy importante, ¿verdad? Pero de una manera que no sea solamente el generar el espacio donde siembres el árbol y que tengas su tronco y raíces totalmente cubiertas por cemento, ¿no? Porque puedes tener un espacio que sea solamente con piedra de cuarta, por ejemplo, donde esté posicionado el árbol, que tenga la capacidad de desarrollarse y que sus raíces sean pivotantes, por ejemplo, también, y que eso nos va a ayudar primero para disminuir las temperaturas urbanas. Claro. Eso es lo primero. Segundo, desde el punto de vista también de atracción de biodiversidad misma. Aves, por ejemplo, por mencionar uno. Tercero, nos va a ayudar también a que no estamos impermeabilizando 100% el suelo, sino que estamos generando la capacidad de que en esos pequeños espacios el agua se siga infiltrando. Y con esto tenemos una herramienta que nos ayuda a disminuir también las inundaciones urbanas. Claro, todo ese tema de incorporar, ¿verdad?, de la arquitectura verde realmente es fascinante y son un poco de estas soluciones basadas en naturaleza, entonces realmente es apasionante. Aquí, bueno, nosotros vimos a lo largo de esta presentación, que ya está llegando casi a su final, vimos, digamos, cómo es esta interacción, por qué es importante tener una visión general, que es el llamado precisamente que nos hace biología a la conservación, ¿verdad? A dejar de ver lo que es el bicho en sí y empezar a ver lo que es todo el ecosistema y cómo vamos generando ciencia a la vez que vamos también haciendo la práctica de la conservación, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado el espacio. Tal vez, Oscar, solo voy a cerrar con unas recomendaciones que me encantaría que también vos me acompañaras a ¿cómo se llama?, a presentar, que, bueno, basado, digamos, en este trabajo que nosotros hicimos y en términos generales, podríamos decir que las recomendaciones para implementar medidas SABE es primero que sean medidas que estén enfocadas a reducir la vulnerabilidad ambiental. En primera instancia, esta vulnerabilidad que ya nosotros vimos, ¿verdad? Vulnerabilidad que ante sequías, ante inundaciones, luego reducir la vulnerabilidad social, ¿verdad? Que es seguridad hídrica, seguridad alimentaria, también la seguridad, ¿verdad? En cuanto a la integridad de las poblaciones humanas. Representar una oportunidad para grupos sociales que están en riesgo, o sea, grupos que vamos a ver que ya van a ser afectados, están siendo afectados, entonces implementemos soluciones que puedan ser una opción para que se fortalezcan ya tanto como agrupaciones o también financieramente, ¿no? Contribuir también con la resiliencia y la diversificación de los medios de vida y luego articularse también con otros esfuerzos. O sea, no pueden ser esfuerzos aislados, tiene que ser un esfuerzo país, ¿cierto, Oscar? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para poder también involucrar un poquito más lo que como universidad y nosotros como miembros de una universidad, estudiantes, también tenemos como responsabilidad, es que la implementación de estas acciones, como bien está mencionando, no solamente van a depender, en este caso, de la toma de medidas de parte de un tomador de decisión, ¿verdad?, de un nivel político, sino que también desde nuestra perspectiva individual tenemos la obligación de implementar acciones. Bien así lo dicta nuestra política ambiental institucional de la Universidad Estatal a Distancia, donde tenemos una serie de pautas a implementar en torno a diferentes aristas ambientales y entre ellas el cambio climático. Y este tipo de acciones, como ya lo hemos visto hoy y Lindsay lo ha explicado bastante bien, es una forma muy sencilla de poder implementar acciones desde nuestra perspectiva comunitaria hasta nuestra perspectiva profesional. Excelente. Oscar, yo de verdad, muchísimas gracias a vos, a la UNED, por este espacio, realmente poder compartir con los estudiantes un poquito de lo que hacemos, ¿verdad? De lo que es realmente el vivir día a día con la práctica de la conservación de la biodiversidad. Quedo a la disposición de ustedes y de verdad que tengan un lindo día. No, de mi parte, Lindsay, siempre muy agradecido
contar con su espacio siempre es muy importante. Es una persona muy carismática en esta temática, ¿no? Y eso es importante para poderlo transmitir a estudiantes, a personas que están en ese proceso de formación o personas que ya están trabajando en esta temática y que todavía no saben cómo implementar acciones, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, también yo quiero externar la invitación a nuestros estudiantes a que no solamente piensen en desarrollar este tipo de procesos para un curso, para una asignatura, sino que también lo piensen como una línea de desarrollo profesional que pueden tener ustedes en diferentes aristas. Hoy, actualmente, en la carrera de manejo de recursos naturales, específicamente en la ESEN, hay una serie de proyectos que se están planteando para desarrollar. Precisamente hay uno en esta misma línea de cambio climático que estamos desarrollando de manera conjunta entre el Centro de Educación Ambiental y la carrera de manejo de recursos naturales en torno a determinar el impacto del cambio climático sobre el manglar de Tibibes. A partir de este proyecto ya se han venido uniendo una serie de estudiantes que quieren desarrollar sus trabajos finales de graduación en torno a diferentes aristas de adaptación basadas en ecosistemas. Entonces les externo la invitación a que se acerquen a la carrera de manejo de recursos naturales, hagan la consulta también de cómo unirse a este tipo de actividades para que puedan ir generando experiencias. Muchísimas gracias.